Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card, Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center, Juana Díaz Coop y Vega Coop. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:03 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar, compartir con ustedes sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. Hoy es martes 10 de enero del 2023 y vamos a básicamente tocar tres temas. Uno, una conversación que tuviéramos y la tenemos grabada, la vamos a sacar en vivo y después hacer un breve análisis de lo que compartimos en conversación con el profesor brasilero Fernando Olivero Paulino, quien es profesor e investigador desde el punto de vista de la comunicación en la Universidad de Brasilia. Súper importante sobre lo que pasó el pasado domingo en Brasilia, que tiene que ver con la intentona de golpe, la intentona de querer establecer que quieren que haya un gobierno golpista o una junta militar que atienda el derrocamiento de lo que se ganó por derecho propio democráticamente Lula y su gente en términos de la elección contra Jair Bolsonaro. Pero tenemos que entrar antes, y vamos a hablar primero, antes de conversar con el profesor, tenemos que entrar en lo que pasó o está pasando en dos temas importantes que tienen que ver. Uno, con la Procuradora de las Mujeres y el nombramiento, y lo que nos parece es lo errático de la estrategia de Joan Rodríguez Bebes y Tomás Rivera Schatz, y qué estaría detrás de lo que está tratando de hacer eufórica la senadora de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebes. También se le pega de alguna manera o establece la estrategia Tomás Rivera Schatz desde el Partido Nuevo Progresista con el mismo discurso de fundamentalismo religioso, feministas radicales, etc. ¿Quiénes han sido vocales en el caso del Partido Popular y qué podría estar pasando en los próximos días? Y sobre todo, ir a la famosa moción que radicó la defensa de Ángel Pérez, el ex alcalde de Guaynabo, sobre que el dinero que le dio Oscar Santamaría mensualmente, o por lo menos lo que se imputa en el indictment, no fue un quid pro quo como se supone que la ley establezca tenga que serlo. Y cita un caso de 1991 ante el Tribunal Supremo, una decisión del Supremo de Estados Unidos, y vamos a ir específicamente porque creo que descubrimos de lo que trata esa moción en 8 páginas y lo que trata de establecer Osvaldo Carlos Linares, uno de los abogados del exalcalde, para decir que tienen que desestimarle porque no está establecido claramente en el descubrimiento de prueba cuál es el quid pro quo, que tiene que ser más explícito. Vamos a eso ya mismo, pero antes los saludo a ustedes. Por ahí está Rosa Ureña, está Ivette Campbell. Buenos días y buenos días a todos y a todas. ¿Qué clase de cacatúa la bebe?, dice Rita Guzmán. Ese nombramiento de Pierluisi es para subir puntos de las gradas por la crisis de las mujeres. Estoy totalmente de acuerdo y de eso hablamos ayer. El bloque, él sabe que su bloque junto a Victoria Ciudadana van a votar no. No sé, no creo,
Victoria Ciudadana va a votarle a favor a ese nombramiento, por lo menos así lo ha dicho Ana Rivera, la senadora Ana Irma Rivera Lacé en el Senado. Edgar García creo que apoya el macharranismo, no sé de qué. Rodríguez Bebe. Rosa Banch también está por ahí desde el oeste borincano. Rosa, te echaba de menos. Por ahí también está, ya hablé de Iber Campbell, está Rosa Ureña, José An Irri, Mayagüez en la casa, buenos días. Edgar García, se oye bajito, ¿cómo va a ser? No, Edgar, debe ser tú. Por acá se oye, mira, bueno, déjeme, vamos a ver, pero no, acá está dando buena modulación. Vamos a ver si, espero que sigas escuchándolo bien. Amanda Cordero también está por ahí, se congeló la imagen, recuerden que puede ser su internet, pero vamos a seguir para adelante. María Adorno, José Serralta, también está Alberto Ramos, Gladys Esther, que ya lo dije. La 1002 de Country Club en la casa, me encanta José, saludos. Luz Díaz desde Winter Garden, la diáspora puertorriqueña que no nos olvida y siempre nos tiene y quiere enterarse de lo que está pasando y nos tiene, mire, en la órbita. Ed Méndez también está por ahí, Maduro Clay Bonnie. Bueno, vamos a los temas porque quiero pasarles intacta la conversación que tuve con el profesor. Yo quiero empezar por Joan Rodríguez Bebe, que parece que está en la lontananza mirando de qué manera sale de lo que es un problema político para Joan Rodríguez Bebe y tiene que ver con que esta no es la primera vez que perdería algo relacionado con precisamente su trabajo legislativo. No olvidemos que Joan Rodríguez Bebe ha estado en la legislatura de Puerto Rico por primera vez, tratando de colar lo que el fundamentalismo religioso, en el caso de ella, desde el catolicismo fundamentalista, tiene que ver con los discursos de las comunidades de la diversidad sexual, los derechos de las mujeres, el aborto, etc. Joan Rodríguez Bebe no habla de otra cosa que no sea esa posición de ultraderecha que hemos dicho en muchas ocasiones que tiene que ver con la demagogia y el proyecto demagógico de Proyecto Dignidad y de otros en el Partido Nuevo Progresista, como en el caso de su ayudante y estratega político, Tomás Rivera Chats. Cuando yo digo que no es la primera vez que perdería una posición en contra de algo que hace el gobernador de Puerto Rico, no olvidemos que Joan Rodríguez Bebe empezó perdiendo la famosa demanda que radicaron ella y Lizy Burgos para que el tribunal determinara que las órdenes de emergencia del gobernador eran inconstitucionales. Todo en el contexto de la pandemia y los estados de emergencia y las órdenes ejecutivas de emergencia que planteaban el uso de la mascarilla obligatorio, la vacunación, etcétera. Sobre todo el asunto de la vacunación. Así las cosas, Joan Rodríguez Bebe regresa ayer a la legislatura con un problema puntual que tiene que ver con aquello que para ella es importante desde el punto de vista de esa agenda antimujer, antiderechos de las mujeres y que siempre está colocada del lado de la derecha fundamentalista, sea religiosa, sea político-económica, etc. Y es que el gobernador nombró a Vilmary Rivera Sierra, que el problema que tiene Joan Rodríguez Bebe es que no le puede sacar nada a Vilmary Rivera Sierra que no sea ubicarla al lado de la demonización que ella hace de organizaciones como Matria y las organizaciones de base que intentan establecer ella y Tomás Rivera Chats son radicalistas en sus discursos. Fíjense que es asumiendo el mismo discurso de la derecha nazi, en efecto, la demagogia y la propaganda y el modelo de propaganda que promulgó la Alemania nazi cuando todo lo que
traían como discurso era tergiversar aquel nacionalismo y propagar un nacionalismo que fuera en contra, en aquel caso, de los judíos. ¿Cuál es el problema que tiene Joan Rodríguez Bebe específicamente con el nombramiento que hace el gobernador? Que Vilmary Rivera Sierra es una mujer que ha estado todo el tiempo del lado de la organización, de las organizaciones de mujeres, fundadora de la red de albergues. Gente, pero es una católica practicante que sale del área de las comunidades alrededor del catolicismo o de alguna manera tendencias cristianas que están de acuerdo con los derechos de las mujeres. El problema que tiene Joan Rodríguez Bebe es que ella como católica, por ejemplo, se va a tener que enfrentar a este sacerdote católico. Esto es un sacerdote católico como es supuestamente Joan Rodríguez Bebe, diciendo: aplausos por la gran noticia con la que amanecimos hoy. Esto fue el domingo. El nombramiento de Vilmary Rivera Sierra como procuradora es el reconocimiento al trabajo silencioso para erradicar la violencia de género desde la base comunitaria. Es un testimonio que no siempre hay que jugar el juego de la política para que tus dones y talentos sean reconocidos sin distinción de colores partidistas. El nombramiento de Vilmary también es un reconocimiento al trabajo de la evangelización de nuestra Iglesia Católica, que también produce líderes que asumen causas en favor de la dignidad del ser humano desde las estructuras políticas y sociales sin comprometer sus valores cristianos. Yo que conozco bastante de las aspiraciones de su corazón, sé la pasión con la que se levanta todos los días a hacer de nuestro país uno mejor para todos. Espero que su confirmación en el Senado de Puerto Rico sea unánime, como testimonio de que deseamos lo mejor para nuestras mujeres. Para ti, Vilmary, paz y fortaleza. Dios siga guiando tus pasos. Felicidades a Calley, a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y a Casa Manresa por este regalo a nuestro Puerto Rico. ¿Y dónde está aquí la posición de un católico, no un católico practicante, un oficial de la Iglesia Católica, hablando de los dotes que tiene, obviamente a una mujer que conoce dentro de esa fe? ¿Y cómo se come eso Joan Rodríguez Bebe con el hecho de que ella lo único que pueda decir de Vilmary Rivera Sierra es que tiene juntes con Matria? Así que yo creo que uno de los grandes problemas que va a tener Joan Rodríguez Bebe para seguir divulgando, a veces hasta lenguaje de odio, porque es increíble cómo Joan Rodríguez Bebe habla con la Biblia debajo del sobaco por un lado y con el discurso violento contra lo que está haciendo el gobernador, que está ejerciendo su capacidad. Le guste a mucha gente o no, el gobernador está ejerciendo y está supuestamente escuchando a un grupo que dice: mire, gobernador, nosotros no tenemos ningún problema con estas dos. Y la trajo. Estratégico, yo creo que fue estratégico. Trajo a una que no le pueden decir otra cosa que no sea una persona salida de la Iglesia Católica, y está nombrado la parroquia de donde aparentemente es una católica practicante, Vilmary. ¿Y cómo va a atacar eso Tomás Rivera Schatz? Bueno, me dicen que está, yo honestamente no lo he escuchado, donde le han dado foro en los medios tradicionales hablando de que está en contra porque Vilmary cree en cosas que él no cree y pues que le va a votar en contra y que va a cuestionar. ¿Y qué ha hecho con Joan Rodríguez Bebe? Pues se ha puesto de acuerdo. Joan Rodríguez Bebe está cuestionando el uso que se le han dado a los fondos de la procuradora para combatir la violencia, y por otro lado está deslegitimizando, esto es la última, tratando de decir que la ley de la Procuraduría es inconstitucional. Mi pana Joan Rodríguez Bebe, que no ha cogido la reválida, no sabemos por qué, pero no la ha cogido, porque ella es abogada, pero no es licenciada. Ella estudió Derecho, y a lo único que se ha dedicado como abogada es a
defender a los pedófilos, pedófilos en la Iglesia Católica para ir al tribunal eclesiástico, porque ella no puede ir a otro tribunal. Gente, a mí me da la impresión que Joan Rodríguez Bebe no tiene más argumentos que no sea tratar de demonizar y seguir con el discurso de traer la fe sin ninguna base y tratar de convencer desde el punto de vista emocional a aquellos que puedan decir algo o no de Vilmaris Rivera Sierra. Me parece que va a ser bien interesante. Ya en el Partido Popular, además de José Luis Dalmau decir que va a haber ese caso, ese nombramiento lo más pronto posible, Migdalia González Arroyo, del Partido Popular igualmente, distrito de Mayagüez, ha dicho que no cree que vaya a tener ningún problema, por lo menos ella sabe que hay algunos que están cuestionando, pero que ella como presidenta, ella es una presidenta de comisión, creo que es la presidenta de la Comisión de la Mujer del Senado, va a decir, va a hablar con sus compañeros para que tengan claro cuál es la ley de la Procuraduría. Leí un mensaje que Eva Prado le trajo a Joan Rodríguez Bebe directamente en sus redes diciéndole que no tiene una idea de lo que dice la ley de la Procuraduría. Y de las únicas manifestaciones que ha hecho Vilmaris Rivera Sierra, me parece importante que se haya mantenido en el discurso. La ley de la Procuraduría habla del Consejo Consultivo, como trajimos nosotros aquí el lunes, ayer. El Consejo Consultivo que el Partido Nuevo Progresista nunca lo ha respetado. Esta candidata a la Procuraduría dice que lo primero que le va a plantear al gobernador, vamos a activarlo, porque eso es parte integral de esa ley. Así que tenga mucho cuidado Joan Rodríguez Bebe, que ya el tribunal le dijo no al lugar a la alegada inconstitucionalidad de las órdenes de emergencia del gobernador, que no se vaya a tirar por ese lado para que coja otro cantazo. 3 cantazos ha cogido Joan Rodríguez Bebe. El primero, precisamente, la ley, la inconstitucionalidad de las órdenes de emergencia. El segundo, los proyectos antiaborto que ni ella ni Tomás Rivera Chats pudieron convencer a nadie en la Cámara de Representantes, más allá de Lizy Burgos, para que se vieron, hubo vistas y no hubo votación. Y el tercero parece que va a ser este asunto, nombramiento de la procuradora. Así las cosas, dejamos ese tema ahí. Dice Adalberto Ramos, el que lleva la religión por negocio le vende el alma a quien le pague un mejor salario. Así es. Somos 2. Yo creo que Tomás pierde su escaño en las próximas. Dice, está diciendo Amanda Cordero y lo suscribe Edgar García. Joan Rodríguez Bebe, religiosidad no es más que una herejía disfrazada de cristiandad, dice Luis Cruz. Todo lo que había asegurado que es el contrario de lo que calma, de lo que clama, como toda buena oportunista buscando acomodarse. Y oportunismo es su religión. Eso dice uno de nuestros internautas. Y el último tema que voy a tocar antes de pasar a la entrevista. Yo quiero decir, por ejemplo, que nosotros hemos traído información sobre los asuntos de corrupción y cómo están quedando los casos de corrupción antes en la etapa de investigación de la Fiscalía, FBI, esos descubrimientos de pruebas, sobre todo de estos casos que involucran a uno de los testigos principales del quid pro quo contratos municipios, que es Oscar Santamaría. A nadie le debe sorprender que un abogado traiga como parte de su trabajo para defender, en este caso a Ángel Pérez, lo que entiende es importante traer, independientemente de cómo vaya a resolver el tribunal una controversia que tiene que ver de alguna manera con derecho, pero tiene que ver con los hechos del caso. Y fíjense que ayer nosotros habíamos adelantado que nos parecía que este caso no necesariamente se va a ver, y ayer hay una presentación de una moción importante que establece, en el caso de Ángel Pérez, que el dinero que se le daba mensualmente, y se alega que recibía $5,000 mensuales de parte de Oscar Santamaría para
que Oscar Santamaría no solamente tuviera contratos, sino que tuviera acceso rápido al pago de esas contrataciones entre la basura, el recogido de escombros, el recogido de la basura a través de un contrato con su corporación que tiene esa práctica o que ofrece ese servicio. Y en el otro caso, la relación que mantenía con otros co-conspiradores que eran el presidente y el vicepresidente de J.R. Asphalt. Y la alegación de Osvaldo Carlos en esta moción es que aquí no hay un quid pro quo explícito, tal y como trae el caso de McCormick versus United States de 1991. Esta es la teoría legal, la estrategia legal que está siguiendo en esta etapa de los procedimientos, que el caso se puede ver o que está señalado para verse en marzo. Un abogado que no solamente ha sido un fiscal federal en el pasado, sino que aparentemente lo han contratado, no pudo lograr un acuerdo con la fiscalía y van a ver el caso. ¿Y qué hace de plano Osvaldo Carlos? Osvaldo Carlos trae lo que es una jurisprudencia que se establece en el 1991 en relación a la acusación que se hizo de este representante de la legislatura del estado de Virginia, que supuestamente había recibido o realmente recibió dinero de parte de unos cabilderos, y la alegación de él fue, pero mire, si todo lo que propone la manera de hacer política en Estados Unidos es precisamente que nosotros recibimos dinero para mantener nuestra presencia político-partidista y representar a nuestros constituyentes a base de también esos cabilderos que están procurando tener una influencia sobre nosotros que vamos a hacer la ley. ¿Y qué estableció el caso del 91? Que lo que en el caso de West Virginia y de ese legislador estatal era una aportación política que de facto no la había presentado, no la había reportado al ente electoral de Virginia. Estamos hablando de un caso estatal, no entra la FEC, no entra la Comisión Federal de Elecciones. Pues si era así, aun cuando no lo presentó, la Fiscalía tenía que tener una evidencia clara y explícita del quid pro quo. Entonces estamos hablando que es exclusivamente una alegación que supuestamente, según Osvaldo Carlos y los abogados de Ángel Pérez, se dieron cuenta en el descubrimiento de pruebas. Y aquí es que viene lo interesante. Yo creo que Osvaldo Carlos sabe, y los abogados de Ángel Pérez, que lo que ellos quieren matar en esta etapa de los procedimientos es una imagen que, según lo que me cuentan, no tengo acceso al descubrimiento de prueba completo. Esta imagen que la Fiscalía Federal sacó bien temprano en diciembre del 2020 para alegar que había que fijarle una fianza mayor a Ángel Pérez porque aquí había prueba contundente que iba a establecer que cogía dinero de un contratista, etcétera. Ahí es cuando salen, fíjense que esto sale el mismo día en que bajó esa acusación y se arrestó a Ángel Pérez en su casa en Guaynabo. Esa imagen que todo el mundo habla, que si eran pasteles, que si... O sea, esa imagen está ahí. En esta etapa de los procedimientos, ¿quién puede haber dicho? Y esto es lo más interesante. ¿Quién puede haber dicho en ese descubrimiento de pruebas
que esta faja de billetes que se le daba mensualmente en el carro, ese es el vehículo de Oscar Santamaría, era una aportación política. Oscar Santamaría, que es el testigo de la fiscalía. Entonces, ¿por qué yo hago una deducción de lo que estoy leyendo? Porque ahí hay grabaciones orales no telefónicas. Ahí hay grabaciones telefónicas aparentemente. Y ahí hay los 302, que no son otra cosa que los informes de los agentes federales que entrevistaron al principal testigo contra Ángel Pérez, que es Oscar Santamaría. Pues sí, fue Oscar Santamaría el que dice que eso se lo daba como una aportación política. Lo deduzco y no creo que esté tan lejos de la verdad. ¿Cuál es el detalle con eso? Que en efecto eso es un hecho que ahora los abogados le están pidiendo al tribunal que pase juicio sobre eso, pero es un hecho controvertible que quien va a tener que dirimir, como supuestamente, como se da, vamos, no supuestamente, como es la estructura de un caso criminal, es que el juez asume las controversias de derecho y las controversias de hecho las asume el jurado que van a escoger. Pues eso puede ser una controversia de hecho, porque ¿quién es el principal testigo que se va a tener que sentar allí? Oscar Santamaría. Yo no creo que vayan a sentar a Ángel Pérez, no me da la impresión, si ven el caso. Pues a Oscar Santamaría alguien le tendrá que preguntar. Mire, cuando usted dijo esto de que eso era una aportación política y lo confrontan con el 302 o lo confrontan con la grabación y el acusado va a tener la oportunidad de contrainterrogarlo y traer su prueba. Si eso es lo que va a determinar el tribunal, no lo sabemos. Pero a mí me tiene bastante cara de que lo que pueda determinar el tribunal en esta etapa es que, mire, eso es una controversia que lo tendrá que dirimir el jurado. Usted trae su teoría y ahí está el testigo para contrainterrogar. A mí no me parece que ahí haya otro testigo que no sea Oscar Santamaría contra Ángel Pérez. Ojo, no olvidemos que el exalcalde convicto por corrupción de Cataño también está conectado al caso de Oscar Santamaría, Ángel Pérez y los demás alcaldes. Si lo traigan por el lado de acuerdo a lo que quiere establecer la defensa porque le abren la puerta, cuidado con eso, porque no sabemos lo que el Félix Elcano Delgado diga o deje de decir de Ángel Pérez. Pero a mí me parece súper importante e interesante cómo se ha traído en el momento en que estamos, antes de ver ese caso, esta alegación de que según el caso del 91 decidido por el Tribunal Supremo, tiene que ser, mire, explícito. Me tiene que decir, estos chavitos son para esto. Así es que esto no está tan claro, pero de que definitivamente Ángel Pérez está tratando de defender su caso y tiene una teoría legal para tratar de ir eliminando acusaciones. Parece que eso es lo que pretende en este momento. Y de ahí, de ese tema, nos vamos a la entrevista con el profesor Paulino Olivero. Como les dije, Paulino Olivero es el presidente de una organización de la Asociación de Comunicadores e Investigadores de Comunicación Latinoamericana, ALAIC. Es profesor de la Universidad de Brasilia, precisamente en el área de investigación y comunicación. Y yo creo que era la mejor persona, una de las mejores personas. Hice intentos para conseguir a otros, incluso a periodistas, pero están súper ocupados, para hablar no solamente como investigador, sino como ciudadano, de cómo vivió ese momento del domingo y qué le parece que son las diferentes incidencias que se están dando alrededor de este evento
que en este momento tiene al mundo mirando hacia Brasil, a Latinoamérica mirando hacia Brasil, por yo creo que dos elementos importantes que tiene que ver con el ascenso del fundamentalismo religioso y la derecha en diferentes gobiernos latinoamericanos, como ha surgido o ha resurgido en la historia de Brasil a partir de Jair Bolsonaro como presidente, y cuáles son los retos que propone lo que ocurrió el pasado domingo. Vamos a escucharlo y después venimos a los comentarios de ustedes y al análisis. Paulino, buenas tardes, profesor. Hola, qué alegría, Carmen, poder establecer este puente entre nuestros países para debatir una cuestión tan importante, el plan local e internacional. Bueno, yo creo que la primera pregunta, más allá de su proyecto de investigación y su trabajo de investigación, es cómo lo vivió como ciudadano brasilero lo que pasó el domingo. Hay unas tangencias, por lo menos con lo que ocurrió un 6 de enero del 2021 en Estados Unidos. ¿Usted imaginó en algún momento que en Brasilia iba a pasar algo tan parecido a lo que ocurrió allí en Washington? Sí, parafraseando nuestro querido Gabriel García Márquez, no dejaba de ser una tragedia anunciada, Carmen, porque muchos de los pasos establecidos por Trump en Estados Unidos fueron copiados, inspiraron acciones acá a lo largo de los últimos años. Entonces, de alguna manera, ya se esperaba algún tipo de reacción al resultado electoral y de violencia relacionada al crecimiento de estos intentos de autocratización. Entonces, acá ya había de alguna manera esa expectativa, sobre todo para el día de la toma de posesión de Lula, y mismo antes ya había existido, ¿no? El 12 de diciembre, cuando la justicia electoral había ya, como decimos acá, diplomado, ¿no? Entregado los certificados necesarios para que Lula volviera presidente el 1 de enero. Hubo acá en este día una situación grave en Brasilia. Entonces, de alguna manera también por el hecho de que los campamentos siguieron en casi todo el país, sobre todo en las principales ciudades y sobre todo acá en Brasilia. Entonces, esa expectativa ya existía, pero como ciudadano, claro que cuando surge la situación hay una preocupación adicional en nuestra vida cotidiana, ¿no? En términos de transporte, en términos de acceso a los servicios básicos, y con eso especialmente el día del domingo, ¿no? De ayer, hubo una situación de una preocupación adicional por los efectos en términos del patrimonio material y también en la vida de las personas, y claro, en términos del patrimonio inmaterial, porque de alguna manera los sucesos de ayer crearon una atmósfera local, nacional e internacional sensible para el país, y hay una expectativa ahora con las medidas que están siendo tomadas de retorno a una normalidad, como 5 millas, democrática para los próximos días. Claro, cuando usted habla del asunto Trump y de lo que pasó en el Capitolio, hacemos una referencia puntual y me llama la atención que me diga, claro que lo esperábamos, porque lo que usted me quiere decir es que ya lo que ustedes estaban viendo desde el punto de vista de esos 2 años de Bolsonaro como presidente era un apego a las políticas de Trump, y era muy vocal y así lo establecía. Así que ustedes no necesariamente lo veían tan lejos, el efecto que ese apego a las políticas de Trump y el apego sobre todo al discurso de el 2020, cuando no quería reconocer que ganaron los demócratas o que ganó la presidencia Joe Biden, pues podían ver venir eso que habían visto y que el mundo vio con mucha, hasta cierto punto con incredulidad, lo que ocurrió en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. Ahora,
Cuando usted me habla de el proyecto, ¿cómo usted me puede definir hacia dónde se dirigió el proyecto de Jair Bolsonaro con relación a esos discursos que son discursos mucho más apegados al fundamentalismo religioso, que de alguna manera también encuentran eh, coherencia y resonancia en ese discurso de Donald Trump y del fundamentalismo religioso de Estados Unidos que ubicaba el mesianismo y todos esos discursos de que realmente lo que vienen a hacer los demás, que no sean ellos, es destruir el país. ¿Usted cree que en efecto esto se dio y se endureció por los últimos años cuando ya venía perdiendo posibilidades Jair Bolsonaro frente a Lula? Sí, bueno, hay algunas dimensiones que necesitamos considerar. Okay. La primera es que me parece que Bolsonaro claramente no es una causa, es consecuencia de un fenómeno social, porque, bueno, tal vez de una manera distinta a Trump, con o sin Bolsonaro, acá seguirá existiendo un movimiento de extrema derechas, incluso porque este pensamiento está presente en la vida política nacional desde los 60 y estuvo de una manera hegemónica presente el periodo de la dictadura militar, que de una forma distinta de los otros países, todavía Brasil no consiguió evaluar, estirpar, juzgar las personas que pasaron mucho los registros básicos de derechos humanos, ¿no? Entonces creo que esta herencia histórica juega un papel importante en lo que después, Carmen, surgió acá, que es una especie de condominio, de reunión de intereses entre la gente más relacionada a bullet, ¿no? En inglés, como decimos acá, bala, ¿no? A las personas que están metidas con empresas relacionadas a seguridad, grupos militares, incluso paramilitares, con el buey, ¿no? La gente del agro y la gente de la Biblia. Entonces hay una especie de triple B acá que, sobre todo después de las manifestaciones de 2013, crearon una alianza histórica importante y que sirvieron de base para el grupo de Bolsonaro llegar a ser un grupo, una alternativa de poder y ganar las elecciones de 2018, ¿no? Entonces este es un punto estructural y contextual de lo que estamos enfrentando acá desde, sobre todo, 2016, con el proceso de impeachment o golpe, a depender de la interpretación histórica de Dilma Rousseff. Y en los últimos años, con este crecimiento de intentos autocráticos, con la fragilidad de grupos de izquierdas, hubo un intento significativo de hegemonizar los poderes públicos con esta ideología de extrema derecha que tuvo algunos frenos que me parece importantes de presentar para el público de Puerto Rico, ¿no? Porque al mismo tiempo que estos intentos llegaron, sobre todo a partir del Poder Ejecutivo Federal, es necesario mencionar las acciones que el Poder Judicial desarrolló en este tiempo para ofrecer frenos, institucionalidad. Y eso creo que, no digo que fue una buena sorpresa, Carmen, pero fue algo que no estaba tan presente, digamos, del radar cuando los intentos empezaron. Y también hubo acá una resistencia civil, social, periodística tremenda, ¿no? Creo que dentro de unos, no lo sé, 5 o 10 años tal vez tengamos condición de organizar libros, evaluaciones de la resistencia democrática de la sociedad brasileña que fueron determinantes, la resistencia judicial, la resistencia civil, social, a estos intentos
que acabaron por contribuir con una victoria del Frente Amplio alrededor de Lula y también con las resistencias institucionales que empezaron este domingo y que están en plena marcha al día de hoy para reorganizar el Estado brasileño y evitar que nuevos intentos antidemocráticos surjan en este periodo que atravesamos, ¿no? Entonces creo que al mismo tiempo que hay esta situación de cierto temor, de riesgo, hay también una esperanza, Carmen, de una especie de, no digo refundación, pero reorganización del Estado brasileño, incluso para que exista finalmente un debate sobre la función de las Fuerzas Armadas, el registro, sus límites, para que finalmente, ¿no?, tras al menos 30, casi 40 años, exista una reestructuración del papel del ejército, de la marina y las fuerzas, bueno, de la fuerza aérea, Ajá. para que exista una convivencia democrática con los grupos militares y que ellos sigan y estén bajo el poder civil. Es importante el asunto de los militares porque una de las áreas que me parecen más interesantes también de lo que pasó el domingo fue precisamente encontrar esa semejanza otra vez con lo que ocurrió en Washington el 6 de enero del 2021, que la policía en el caso de Washington del Capitolio tuvo hasta cierto punto muchos de esos protagonistas de la policía tuvo alguna relación con el propio movimiento de insurrección. En el caso de Brasil, hay incluso imágenes cuando están allí en el área de el Palacio, que entiendo que fue en el Congreso, que hay unos policías que están sencillamente viendo cómo la gente está participando del movimiento de insurrección. ¿Usted cree? Fueron básicamente 21 años, ¿verdad? Del 64 al 85, el proyecto Dictadura en Brasil. Me corrigen. En 21 años ha sido tan sólida la relación o la no posibilidad de crear un proyecto más allá de relación democrática, incluso con la participación de conversación y comunicación con esas fuerzas militares. Ha sido tan duro que hasta el día de hoy es tan difícil poder eliminar de la mente de los brasileros esa experiencia de la dictadura con ese poder militar. Creo que este es un caso muy genuino, Ajá. Carmen, de lo que se dice, se caracteriza en castellano como asignatura pendiente, ¿no? Sí. Es decir, que todavía es un tema que sí se ubica, como bien mencionaste, ¿no?, en los 21 años de dictadura militar, pero trasciende este periodo, Carmen, porque toda la historia de la República Brasileña, desde la declaración de la proclamación de la República en 1889, desde ese periodo, sobre todo hasta hoy, tenemos en la historia brasileña una presencia muy fuerte de las Fuerzas Armadas, sobre todo del ejército, con presidentes militares, con golpes militares, y no hubo en la historia brasileña una revisión, un debate público, un juzgamiento, digamos, una evaluación de lo que pasó en muchos periodos con actuación directa o indirecta de las Fuerzas Armadas en la política nacional, trascendiendo derechos humanos. Y es algo que creo que tal vez del exterior se ve poco, porque Sí. incluso se mezcla la inserción de las Fuerzas Armadas aquí, ¿no?, acá en Brasil, con otros países que no tienen una historia, como puedo decir, comparable, porque es importante explicar para la gente en Puerto Rico que acá hay una conexión, por ejemplo, muy fuerte del ejército con la Amazonía.
Porque el Exacto. ejército muchas veces es un representante directo del Estado en la asistencia a pueblos que están allí Sí. en situaciones desasistidas. Ujú. El ejército muchas veces es una posibilidad de ascensión social para públicos más vulnerables. Entonces Claro. el ejército tiene una posición muy positiva perante lo que se llama de opinión pública, ¿no? Entonces eso de alguna manera credibiliza o fortalece para sus oficiales la posibilidad de intervención directa e incluso una comprensión que me parece equivocada y la mayoría de los juristas, estudiosos concordan que la Constitución no estableció el ejército como una especie de poder moderador entre los otros poderes. Claro. Entonces, hay esta necesidad histórica y una oportunidad histórica tras lo que pasó el domingo de hacer esta revisión, de hacer un debate, una reflexión, incluso ya hay votos para una comisión parlamentaria, el Congreso brasileño, para hacer una investigación profunda de lo que pasó, pero hay también una cierta preocupación que tras estas investigaciones, incluso hoy por las tecnologías y las posibilidades que tenemos, exista un nuevo acuerdo que de alguna manera renueva, bueno, haga la renovación de prácticas antiguas de amnistía, ¿no? Entonces, Claro. por eso que el tema del momento seguramente será cómo, de alguna manera, promover la democracia y adecuar las Fuerzas Armadas a las necesidades que tenemos, porque y eso creo que nos acerca, Carmen, pero también hace una diferencia entre Brasil y Estados Unidos. De alguna manera, claro, la institucionalidad de la democracia americana tiene mucho más historia, mucho más jurisprudencia, y también hubo a lo largo de la historia, creo que americana, más condiciones de hacer esta sumisión, ¿no?, del poder militar al poder civil. Acá todavía es un tema y quiero creer que estará en orden del día esta reflexión y estas prácticas, incluso porque si Lula, ¿no?, si el presidente no hace eso, seguramente no tendrá las mejores condiciones de gobernar en los próximos años. Exacto, eso es lo más problemático, ¿verdad? En este momento, porque definitivamente, pues Lula está empezando, o sea, y apenas ha constituido lo que va a ser su gobierno, ya obviamente con unas muestras claras de que es totalmente diferente a lo que instauró eh, Bolsonaro, pero definitivamente el nivel de tensión a partir de lo que ocurre, pues coloca a la sociedad y a los diferentes poderes en búsqueda de cómo van a resolver esto inmediatamente para calmar a la población, que me parece que de alguna manera es lo que ha querido hacer, incluso es una pregunta, los diferentes poderes con el propio presidente cuando hacen una presentación de una declaración que habla estrictamente de que los poderes de la República van a defender la democracia y han puntualizado de una manera pacífica, ¿no? En serenidad y manteniendo la paz en la democracia de la patria. Yo de ese tema de cómo socialmente se ha compuesto y se ha dirigido Brasil a llegar a este momento, quisiera pasar a un área que me parece también súper importante desde el punto de vista de cómo se organizó o cómo aparentemente empezó esta convocatoria y se alimentó una convocatoria. Y voy a aprovechar que lo tenga usted, que es brasilero, que conoce su idioma, su lenguaje, sobre todo los símbolos que están detrás de este llamado al hashtag que se utilizó aparentemente por las diferentes personas que manejaron este tema en las redes sociales, lo que significa Festa da Selma. ¿Qué significa propiamente esta línea y cómo sirve de elemento de comunicación y elemento de unificación para lo que aparentemente es la base o el magma
que ocurre para este evento del pasado domingo. Ujú. Bueno, es interesante, ¿no? Porque acá hay un grito de guerra Ajá. de los militares que es selva, que en castellano, ¿no? En español sería jungla, ¿no? Exacto. Así, Sí. entonces o selva mismo, ¿no? Entonces, cuando hay una operación militar o algún acto de movimiento, ¿no? De los grupos militares, o mismo entre ellos, en ceremonias, usan mucho ese concepto. Entonces, para evitar que de alguna manera eso pasara por órganos de información e inteligencia, usaron La M. bueno, sí, esta expresión, ¿no? De Selma, que es un nombre, bueno, no tan común acá, pero posible para mujeres, ¿no? Okay. Y fiesta también para, de alguna manera, despistar, ¿no? Claro. La gente que estaba monitoreando. Pero al mismo tiempo, es interesante, Carmen, porque no necesariamente eso confundió el sistema de seguridad. Claro. Porque había muchas infiltraciones, personas en campamentos, en grupos, monitoreos. Entonces, por eso que te decía, no fue necesariamente una sorpresa lo que pasó, ¿no? Incluso hay una paradoja interesante, Carmen, porque al mismo tiempo que los actos de ayer que crearon esta atmósfera de vulnerabilidad del sistema y no solo del poder ejecutivo, de la presidencia de la República, como de todos los tres poderes, porque una misma plaza con este nombre, Plaza de los Tres Poderes, Claro. entonces estaba allí en las tres partes de la plaza. Es interesante que estos actos contribuyeron para fortalecer Lula mucho más que antes, ¿no? Entonces hay esta paradoja que es, de alguna manera, como que los grupos de derecha radical o extremistas o terroristas, a depender del órgano de prensa que hizo la cobertura de los actos de ayer, de alguna manera ayudaron a Lula a crear un pacto con los otros poderes, con los otros partidos, crear una sensación también en la opinión pública, marginalizando estos grupos que de alguna manera dialogaban con casi 50% de la población, ¿no? Al menos de los electores del último mitin que tuvimos acá. Uh-huh. Entonces, es interesante también cómo creo que de alguna manera todo eso sirve como una buena oportunidad para Lula, que es un personaje histórico, ¿no? De nuestra democracia, organizar las acciones necesarias, las leyes necesarias para evitar que estas situaciones se repitan, porque seguramente no solo acá en Brasilia, ¿no? En São Paulo, Río, en las principales ciudades del país, seguramente existirán otros movimientos y de alguna manera la presión de, bueno, centenares de personas, ¿no? Tuvimos solo acá en Brasilia algo como 1.700 personas arrestadas desde ayer. Exacto. Creo que eso no deja de ser un buen ejemplo para desestimular a las personas que todavía tengan este interés y esta mala comprensión de lo que es la democracia, ¿no? Porque de alguna manera también en los últimos años, sobre todo los últimos meses, eso estaba confundido acá, ¿no? Que sería una libertad como en Estados Unidos, ¿no? Claro. Una manifestación de pensamiento, de expresión, sí, la expresión, hacer este tipo de acción. La libertad de expresión. Y en ese sentido, yo quisiera terminar nuestra conversación con ese personaje que es Jair Bolsonaro, que como sabemos está en Orlando, Florida, desde que Lula ganó, no se ha presentado al país, hubo una segunda vuelta, pasó lo que pasó, se fue para el Orlando, Florida, y ahora nos dicen que está, digo nos dicen porque obviamente estas son las informaciones que llegan hasta donde sabemos que es totalmente cierto, que está hospitalizado con un dolor abdominal. ¿Cómo se ha leído esto en las últimas horas después de lo que ocurrió el domingo? Y Jair Bolsonaro, de hecho, salió y planteó que Lula no tenía ninguna evidencia de que él pudiera estar detrás de todo eso y condenó hasta cierto punto los actos violentos.
Bueno, es realmente un personaje que todavía sigue reuniendo personas interesadas en seguir sus percepciones y comandos directos o indirectos, ¿no? Porque intentó desde su presidencia hacer con que sus seguidores de alguna manera desarrollasen el servicio sucio, ¿no? Ujú. Para evitar que llegara hasta él un comando directo, una involucración directa de actos violentos. Entonces es un poco un método de trabajo que tiene desde de hace mucho, ¿no? Incluso con una táctica militar, ¿no? Desorientación, porque a veces habla una cosa, después habla al revés, ¿no? Lo que los especialistas llaman de disonancia Sí, cognitiva, ¿no, Carmen? exacto. De dejar Ujú. a todos, bueno, confundidos con la situación. Entonces, bueno, ejemplifico con eso para decir que es un personaje con método, ¿no? No Claro. es un personaje, bueno, un loco, una persona disfuncional que está haciendo de una forma improvisada sus actos, incluso porque tiene asesoría internacional, ¿no? Con personas como Bannon, que Ajá. es muy conocida, ¿no? Sí. Incluso en los Estados Unidos. Entonces, este es un poco de su método, ¿no? Del método de Bolsonaro. Salió él acá antes del término de su mandato, incluso para mantener una especie de inmunidad diplomática, bueno, que existe en la relación entre países que, bueno, tienen una larga historia compartida, ¿no? Como Brasil y Estados Unidos. Sí. Entonces, hay creo que algunas dudas para las próximas semanas, ¿no? Si, por ejemplo, el gobierno demócrata de Estados Unidos va a mantener o no Bolsonaro en territorio Sí. americano, si él saldrá desde los Estados Unidos rumbo a Italia, porque es un ciudadano italiano por razones familiares, o si volverá aquí hacia, bueno, El Brasil. de regreso a Brasil, y incluso si habrá o no decisiones judiciales para arrestarlo, a investigarlo, y qué consecuencias eso tendría acá. Entonces, yo te contesto más con preguntas que respuestas, Carmen, porque Claro. todavía creo que es difícil secuenciar lo que pasará con él y lo que pasará con sus seguidores, también por sus traiciones, ¿no? Porque fue un tipo que dejó a sus seguidores acá huérfanos Claro. del líder, de la presencia presencial, tridimensional del líder en territorio brasileño. Entonces, también hay otra cosa importante, para terminar, Sí. juro, que es si incluso habrá alguien que sustituirá a Bolsonaro Ah, como líder del extremismo de derechas acá, ¿no? Porque hay algunos candidatos, incluso su ex vicepresidente, ¿no? Que ahora en febrero empezará un periodo como senador. Entonces hay muchas cuestiones relacionadas a lo que pasará con esos grupos, pero al mismo tiempo me parece también un poco más esperanzador, si es que podemos usar esta expresión así también en español, de que la democracia brasileña prevalezca y consigamos eh, aprovechar esta necesidad como una buena oportunidad para fortalecer la democracia, fortalecer la sociedad brasileña y seguir adelante, ¿no? Porque un país tan lleno de posibilidades como Brasil, con historias tan interesantes y personalidades tan, creo que importantes en nivel local, nacional, internacional, tiene que un poco volver y reorganizarse para sacar adelante y incluso establecer más cooperación internacional y más diálogo para que tengamos una vida mejor en los próximos meses y años. Claro que, Carmen, tal vez acá habla menos el investigador y más el padre, ¿no? Tengo una hija de 7 años claro, y es un claro. poco, creo que nuestra tarea, ¿no? De crear más condiciones de futuro para las generaciones venideras y que con eso haya más futuro, presente y futuro que esta parte de nuestro pasado que es todavía sombría. Bueno, yo le agradezco muchísimo
su participación en nuestro proyecto y espero que sea la primera y no la última que hablemos mucho sobre Brasil, sobre lo que está ocurriendo y obviamente desde el punto de vista de la investigación de comunicación, pero sobre todo que tengan y puedan construir y fortalecer mucho más esa democracia para todas las generaciones venideras y para ustedes que todavía les queda estar por allá. Muchas gracias por compartir esta vivencia y las miradas importantes porque Brasil igualmente es Latinoamérica como lo es Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias a ti, felicitaciones por el proyecto, Carmen. Acá estamos. Muchas gracias y acá también. Bueno, yo creo que por lo que veo, leo y estoy pendiente a la conversación entre ustedes, me parece que es fructífera la conversación porque nos da perspectiva, como dice Norma, con una persona que está allí en el Brasil, una perspectiva mucho más directa de una persona que incluso no solamente hace una lectura como ciudadano, sino como investigador, persona que está muy atenta a lo que está ocurriendo en el Brasil, a la historia del Brasil y cómo han llegado a este momento después de que Bolsonaro sacara, de alguna manera como lo hizo Donald Trump, a todas las personas que tienen una necesidad de sentir no solamente esperanza, sino que están del lado y posicionados de alguna religión, porque, como bien dice Gladys igualmente, no necesariamente estamos hablando de cristianismo, aunque viene desde la filosofía cristiana exclusivamente, en el caso de Bolsonaro y todas sus menciones a Jesús y al Mesías, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una línea importante y es la conversación sobre la democracia, de lo que plantea Olivero Paulino, que tiene que ver con que si este momento va a ser ese importante para que las diferentes instituciones del Brasil empiecen desde el gobierno de Lula a conversar y a traer una discusión pública amplia sobre lo que significa la democracia en este momento para el Brasil, porque no olvidemos que tuvieron 21 años de dictadura y que ese poder militar, y según la conversación que tuviéramos con él, aparentemente nunca ha estado traído sobre la mesa y planteado cuál es su posición en una democracia. Y esto lo hemos visto repetidos a través de la historia, Chile, Latinoamérica, sobre todo Sudamérica, desde el punto de vista de esas dictaduras. Gladys también conversaba sobre las diferencias entre el sistema o el régimen de Nicaragua, que sabemos que viene de una izquierda bastante vilipendiada en un momento, pero que yo creo que en este momento no se puede llamar como izquierda, que está sobrevalorada en este momento como institución gubernamental, y ahí están los asomos y las búsquedas del fundamentalismo religioso de ese gobierno hoy, lo que jamás pensamos que iba a pasar en Nicaragua, ahí está. O sea que yo creo que solamente esta línea importante de la discusión de lo que vaya a pasar, si hay una protección o no dentro de todo lo que está pasando en Brasil, de parte de la ciudadanía que se sienta segura. Hemos visto que desde ayer hay diferentes manifestaciones desde lo que ellos han llamado una esquina de la democracia allí en Brasilia. Se tiró a la calle la gente precisamente a dejar claro que están en contra de lo que pasó el domingo y que hay que defender la democracia. Así las cosas, yo los dejo, son las 2:06. Esta tarde tenemos programa a las 5 de la tarde. Vamos a ver si puedo completar. Créanme que tengo 2 investigaciones corriendo y como saben estoy sola hasta de dirección técnica. Así es que vamos a esperar, vamos a ver si lo puedo sacar hoy. Si no, pues saben que mañana es otro día. Lo más importante es que esté escrita, estén las diferentes llamadas que tengo que hacer de esa gente que no contestan, pero bueno, hay que hacerlas. Y sobre todo vamos a insistir en el caso de Aguadilla, que tenemos más información y la vamos a sacar en estos días. Éxito, nos vemos a las 5 en ¿Qué Palo es Noticia? Buen provecho. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card.
Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center. Juana Díaz Coop y Vega Coop. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitasradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.